Buenos días a todos, bienvenidos a un episodio más de Cruce de Caminos, el podcast de la asociación WITAN, la de mujeres que nos dedicamos al sector del transporte y la movilidad. Hoy tenemos con nosotros a Lidia Hipólito, bienvenida. Muchas gracias, Noemí. Lidia, además somos compañeras, trabajamos en la misma empresa, trabajas concretamente con Enrique Palma en la empresa tecnológica del grupo. Y eres directora de consultoría dentro de este grupo. Pero es curioso porque tú eres ingeniera industrial y a pesar de llevar 20 años trabajando en el sector del transporte, tu trayectoria profesional empezó en un sector totalmente diferente. Cuéntanos. Sí, pues mira, estudié ingeniería industrial en química industrial, la técnica, que era una carrera pues muy técnica, y después lo complementé con la ingeniería en organización industrial, la ingeniería superior, que yo creo que complementa muy bien a la parte técnica porque te da más una visión de gestión, ¿no? Tienes un poquito de economía, de gestión de procesos, de estadística, un poco más empresarial, ¿no? Que es lo que a veces te falta si quieres llegar a un puesto más ejecutivo, ¿no? Entonces ahí yo ya me especialicé, mi objetivo era inicialmente auditoría y consultoría de calidad. Yo me enfoqué en eso, me especialicé en eso y mi proyecto final de carrera fue en una empresa cerquita de Alcoy, donde yo vivo, que fue para integrar sistemas de calidad. De ahí, ya cuando terminé los estudios, quería una experiencia internacional. Y entonces busqué una beca que todo el mundo buscaba estudiar inglés y yo me quería ir a México, que era mi ilusión, me fui allí y también estaba relacionado con la calidad, fue una experiencia muy buena que recomiendo a todos. Y después de ahí empecé mi primer trabajo, que fue, como tú dices, en un sector totalmente distinto, en McMolto, que es una empresa de IBI que todo el mundo conoce, de juguetera. Y estaba relacionado con la calidad, como responsable de nuevos productos. Y de ahí a los meses me salió la oportunidad de hacer auditoría y consultoría de calidad, que era lo que yo quería. Estaba como autónoma, aunque principalmente para una empresa que era la que te proporcionaba trabajos. Y esa experiencia también fue muy chula porque viajabas por toda España, eran sectores totalmente distintos, entonces tú implantabas sistemas de calidad en sectores industriales muy distintos, conocías los procesos que tenías, intentabas mejorarlos, eso te da un bagaje que a mí me pareció muy interesante, pero llegó un momento que ya no me motivaba tanto, ya era como un poco lo mismo, ¿no? Y buscaba otro reto más técnico, más relacionado con la carrera técnica. Y entonces conocí a Enrique, él me hizo su propuesta, eran 4 gatos, porque yo creo que eran 3, y Enrique. Y entonces estaba creciendo, él era un nicho muy específico, a diseñar tarjetas de transporte y poco más. Y quería ampliar la plantilla porque estaba creciendo. Me gustó mucho el proyecto. Él siempre dice que se sorprende mucho de que quisiera irme con ellos. Y nada, empecé con él y la verdad es que hasta hoy me entusiasma mucho porque es un constante reto, es una empresa tecnológica, nuevas tecnologías, muchos cambios y ahora estamos en un grupo mucho más grande en tema, como tú sabes, que somos 80 y tantos. En Tecmoveo, que también ha crecido mucho porque venimos de Palma Tools, el personal de Palma Tools y todo su know-how ahora está en Tecmoveo, pero con mucha más potencia porque estamos en un grupo más grande, con una solución mucho más global, porque ya no es solo la parte tecnológica, hay gente que sabe mucho de movilidad, de estudios de campo. Entonces, al final, puedes ofrecer una opción mucho más global a los clientes. Y háblame un poco de esas tarjetas sin contacto que, tú estás muy familiarizada con el sector, pero seguro que hay muchísima gente que no conoce cómo funciona esto, cómo desde que se diseña, se ejecuta hasta que llega a las manos del usuario, pues una tarjeta para poder acceder de una manera súper rápida a cualquier transporte público, que ese proceso, ¿en qué consiste? Pues sí, la verdad es que muchas veces te preguntan, ¿no? ¿En qué trabajas tú y tal?
Y yo, mis amigos, me hacen mucha gracia porque es muy difícil de explicar y yo tengo una amiga que dice que soy autobusera, ¿no? Porque muy bien. Así, por resumirlo de alguna forma, ¿no? Claro, porque tú ves que alguien sube al autobús y valida y parece una cosa muy sencilla, pero hay muchísimos actores involucrados y no es que tú haces una tarjeta de transporte en un sitio y la exportas a otro, porque hay muchísimas particularidades dependiendo del sistema tarifario de cada sitio, las políticas sociales, hay un montón de factores. Entonces, bueno, cuando a nosotros se nos plantea un proyecto así, primero nos sentamos con el cliente y vemos cuál es la realidad de su territorio, qué es lo que quiere implementar y hacia dónde quiere ir. Porque lo que hay que tener en cuenta es que cuando tú implantas un sistema de ticketing en autobuses, en metro o en tren, normalmente es para más o menos 10 años. Entonces, luego van evolucionando las cosas, pero tu equipamiento no se va a renovar hasta dentro de 10 años. Porque cuando mencionas que te sientas con el cliente, vuestro cliente es un operador de transporte, un ayuntamiento, una comunidad. La mayoría son administraciones públicas, ayuntamientos o comunidades, ¿no? Uh-huh. Y en algunas ocasiones también hemos ayudado a operadores privados, pero la mayoría son administraciones. Y cuéntanos, si quieres, un ejemplo de algún cliente, de algún caso de éxito que tengáis desde que surge esa primera reunión hasta que se convierte en realidad esa idea. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuántos agentes son los que se tienen que implicar en el proyecto? Porque entiendo que no solamente es el trabajo de consultoría, luego pues hay empresas ejecutoras, habrá que hacer un trabajo de integración. Cuéntanos un poco cómo funciona. Bueno, igual nuestro proyecto un poco estrella, ¿no? Es Mobilis en Valencia, porque yo cuando entré ese proyecto ya estaba en marcha, porque me parece que empezó en el 2000, Enrique, con Gregorio, que es todavía el responsable técnico de la Autoridad de Transporte de Valencia. Y entonces era un reto mucho más importante porque todavía no había una migración a las tarjetas sin contacto genérico, ¿no? Como ahora, eran casi los primeros, había que seleccionar qué tipo de tarjeta, qué tecnología. Entonces, primero te tienes que sentar con ellos, ver qué tecnología es la que vas a utilizar, que cada tipo de tarjeta o cada tipo de soporte tiene unas limitaciones u otras, y dependiendo de esas funcionalidades, a lo mejor tú solamente quieres que funcione en el transporte y ya, pero normalmente ahora se amplía pues, a tarjetas ciudadanas, a uso de bicicletas, de car sharing, o sea, un servicio más, ¿no? Como lo solemos llamar ahora. Entonces ahí necesitas más capacidad, tarjetas más flexibles, depende de lo que el cliente quiere y de las expectativas, porque no te puedes quedar en las expectativas de ahora, tienes que mirar 10 años vista. Uh-huh. Entonces, dependiendo de todo eso, haces el diseño y a partir de ahí tienes que diseñar todos los procesos, hacer las licitaciones juntamente con ellos para los integradores. Una vez sale el integrador, tienes que acompañarlos en la implantación, en las pruebas, en la comunicación a los usuarios. O sea, es todo un ecosistema. Y hablando de usuarios, entiendo que se tienen en cuenta los distintos perfiles de usuarios que hay, porque no es lo mismo un usuario pues joven que una persona mayor, que también suelen utilizar muchísimo el transporte público urbano principalmente. Entiendo que se tienen en cuenta también pues estas peculiaridades. Sí, mira, ahora se da una casuística que es que todo el mundo quiere digitalizar, ¿no? Es como la moda y bueno, está bien porque casi todos llevamos un móvil encima, ¿no? Y al final... Uh-huh. Es un soporte que no tienes que buscar en ningún sitio, sabes siempre dónde lo tienes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay perfiles que a lo mejor no es tan accesible un móvil y una aplicación que tú tienes que saber gestionar y un pago a través del móvil que tienes que usar una pasarela bancaria. O sea, a una persona mayor eso se le puede complicar. Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, del sistema Mugi, ¿no? En el que estamos ahora con una asistencia técnica y está ya en fase de piloto. Mugi Virtual nació, como su nombre dice, para que fuese una tarjeta virtual.
Y sin embargo se mantiene la tarjeta física e incluso se mantiene la red de ventas porque las personas mayores quieren recargar con dinero, quieren ir a un kiosco, a una oficina y quieren darle el dinero, aunque ese dinero vaya a la nube, no esté en tu tarjeta, pero ellos quieren ver el dinero. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta a todos, porque si no, a lo mejor te vas a dejar fuera, siendo una administración pública, tú no puedes dejar fuera a un sector, ¿no?, de la población. Tienes que tener en cuenta a todos. Claro que sí. Tengo aquí apuntado algo que es metodología Scrum. Háblanos de esta metodología. Pues mira, yo descubrí la metodología Scrum hace bastante tiempo, cuando todavía estábamos en Palma Tools, y me gustó mucho y funcionó mucho porque era un proyecto muy chulo, que era de señalización en el sector ferroviario, que estamos con esta vorágine. Total. Y entonces era una aplicación informática que simulaba la señalización cuando los trenes entraban en la estación y tal. Un proyecto de software. Entonces ahí me funcionó muy bien porque éramos un equipo que estábamos al 100%, sobre todo los desarrolladores en eso, y te permite hacer una metodología en espiral. O sea, no tienes que esperar a tener todo el producto para que el cliente lo vea y te diga esto no me sirve, sino que poco a poco le vas dando un producto viable que te va corrigiendo y que puedes ir adaptando de forma ágil, ¿no? Entonces ahí me funcionó mucho. Ahora es más complicado porque con todo esto de los fondos europeos y la saturación que tiene el sector, al final tienes que estar a 20 proyectos, no es más difícil asignar los recursos solo a uno. Y hay otras metodologías ágiles de tipo Kanban o con tickets Jira que se pueden utilizar también y que utilizan las administraciones. ¿Y qué diferencia hay entre unas y otras? Pues que en la parte de Scrum yo me he dado cuenta de que cuando tienes proyectos confluyentes en donde hay recursos que tienen que estar en varios proyectos a la vez, es muy complicado, se divide en sprints, ¿vale? Tú utilizas 3 semanas, por ejemplo, para el primer producto viable. Entonces tú tienes que meter las funcionalidades que necesitas desarrollar, valorar cuánto vas a tardar y luego coger la disponibilidad de tus recursos y ajustarlas a ese sprint, ¿vale? Entonces ahora es más complicado esa disponibilidad de tus recursos porque se dividen muchos proyectos y es más difícil. En cambio, en uno tipo Jira, que es el que utilizamos, por ejemplo, en Valencia para el sistema central, pues al final tienes tickets de diferentes desarrollos que tienes que hacer y tú los vas distribuyendo y los vas pasando de etapa conforme los vas avanzando y ese también puede funcionar y no... funciona mejor que Scrum, por lo menos a mí. Y háblame un poco de la empresa, porque sí que comentábamos que cuando conociste a Enrique pues eran tan solo unas 4 personas, ahora pues incluso más de 20 y sigue creciendo lo que ahora es Tecmoveo. Pero ¿cómo ha evolucionado también en las diferentes líneas de negocio de la empresa? Porque empezó con la famosa tarjeta sin contacto, de la que ya hemos hablado, pero... ¿Dónde estamos ahora en Tecmoveo? Bueno, ahora es mucho más amplio las actividades que solemos hacer. Seguimos con el diseño, ¿no?, que era nuestro core inicial y que ahora ha evolucionado mucho porque ya no es solamente la tarjeta, pues es el QR, los sistemas ABT, los sistemas en la nube, todo eso ha evolucionado mucho. Pero también hacemos otro tipo de asistencia, hacemos asistencias técnicas a la implantación de sistemas de ticketing, de sistemas de SAE, hacemos elaboración de pliegos, seguimiento y acompañamiento a los integradores. Hay muchas más actividades, el abanico se ha abierto bastante y bueno, somos una de las empresas punteras en eso. Incluso además vamos un poquito más allá del sector del transporte y la movilidad. Ahora estamos empezando, ¿no?, a tantear otros terrenos. Con otros sectores de logística y monitorización. Sí, se están abriendo nuevos mercados que todavía son incipientes, pero que yo creo que seguirán creciendo seguro. Otra cosa interesante de la empresa no es solamente la experiencia a nivel nacional, sino también internacional. Bueno, se me ocurren algunos proyectos, tengo en mente ahora mismo principalmente en Latinoamérica. Uno de los grandes clientes es Metro de Medellín, ¿no?, que se lleva trabajando tiempo allí. ¿Qué proyectos tienes en mente ahora mismo de esa zona de...?
Pues mira, yo en Latinoamérica, en los proyectos que he estado yo, ¿no? Fue en Argentina, en Rosario, donde diseñamos una tarjeta, y en México también, donde estuvimos en Querétaro, y en Ecuador. Yo he estado en esos tres, ¿no? Esos tres ahora estaban un poco más parados, que se supone que en el futuro, sobre todo en Ecuador, parece que va a despegar y se va a implementar la tarjeta. Y en Metro de Medellín está mi compañero Martín. Ahí sí que hay trabajos que se han ido realizando porque tenían un sistema que era muy lento, se hicieron una serie de optimizaciones, ellos están muy contentos con eso y seguimos evolucionando con ellos el sistema. Porque el proyecto de Ecuador es también con el metro de Quito, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que hubo ahí un trasvase de competencias, entonces quedó un poco parado, pero yo creo que ahora ya se está un poco aclarando la situación. ¿Y notas que hay una mayor presencia de mujeres en el sector? Comparándolo pues con los últimos años de trayectoria. A ver, sí, yo sí que lo noto, todavía es más bajo, pero bueno, cuando yo hice la ingeniería, si eran 20, pues igual estábamos 4, ¿no? Y ahora igualmente en los puestos más ejecutivos, pues bueno, en mi ejemplo, ¿no? Nosotros en Timoveo pues hay 3 chicos y yo, ¿no? Pero bueno, sí que he notado en la parte de las administraciones públicas, en las autoridades de transporte, yo creo que están a la par, ¿eh? Porque yo tengo muchos clientes donde el liderazgo técnico es de mujeres. Sí, sí que es verdad que la administración pública, o sea, la administración pública tiene una realidad distinta a la del sector privado, afortunadamente en este aspecto, ¿no? Pero todavía, o sea, todavía tenemos mucho trabajo que hacer y además creo que es importante la visión femenina en un sector tan delicado como es el transporte y la movilidad, partiendo de la base de que la movilidad de las mujeres es totalmente distinta a la de los hombres. Está comprobado pues que el hombre tiene como un desplazamiento mucho más pendular, nosotras no, por otras obligaciones más allá del trabajo que seguimos asumiendo. Y luego, no sé si tú estás de acuerdo, creo que tenemos como una sensibilidad muy distinta, ¿no? Para aportar una serie de novedades en el sector que son muy necesarias pues, para cubrir todas las necesidades de los usuarios. No sé qué opinas Sí, al respecto. bueno, no lo sé si de forma distinta, desde luego. Igual sí que te da más sensibilidad en cuanto a pensar, oye, que una madre tiene que ir con su hijo y que ¿no? En necesidades que a lo mejor el sector masculino no ve tanto. Pero yo creo que eso poco a poco ya se va normalizando y que hay mucha más equidad ahora. Yo lo noto muchísimo porque al principio éramos 4 gatos y desde luego yo no he notado que mis posibilidades disminuyeran por ser mujer en mi sector, ¿eh? Yo siempre he visto que tenía las mismas posibilidades que los hombres. Yo creo que una de las cuestiones que nos planteamos bueno, no lo creo, es una de las cuestiones que nos planteamos en WITAN es establecer alianzas estratégicas con distintos organismos. De hecho, ya tenemos muchas alianzas firmadas y estamos empezando pues, a materializarlas. Y unos deberes que tenemos muy pendientes y muy destacados es esa mentoría, esa formación, no solamente colaborando con escuelas de negocio y universidades, que también, sino yendo un poco más abajo, ¿no? Yendo a los colegios para dar la promoción que se merece un sector tan importante y esencial como este, que es un poco contradictorio, es súper importante y esencial, pero un gran desconocido, ¿no? Acompañado de una imagen bastante también cuestionable. Y la verdad es que ofrece muchísimas oportunidades, no solamente pues, para las carreras STEM, sino también pues, para el resto de profesionales que también trabajamos en ello. Y sí que es verdad que creo que independientemente de que haya
cada vez más presencia femenina, que todavía tenemos un largo recorrido, ¿no? Que hay un trabajo por hacer. Sí, desde luego que sí, porque todavía se nota, ya te digo, que hay mucha menos presencia femenina. Yo no sé cómo están los números ahora, a lo mejor ya en las carreras más técnicas y de ingeniería yo imagino que ya habrá aumentado, ¿no?, la proporción de mujeres y que eso poco a poco se va a ir notando. Y lo que tú dices de que WITAM tiene que hacer un trabajo desde abajo, eso me parece primordial, porque yo lo veo con mi hijo que tiene 8 años y de cómo en la escuela le hablan de la paridad, ¿no?, y de que las mujeres y los hombres pueden conseguir los mismos objetivos y que eso me parece primordial, porque eso es lo que va a hacer que al final en unos años consigamos que sea más equitativo todo, ¿no? Exacto, lo tienen naturalizado desde pequeños, Muy por lo tanto. naturalizado. ¿Y qué pensaste de WITAM cuando de repente recibiste la primera llamada o mensaje diciendo, oye, que sepas que acaba de nacer esto y que queremos que formes parte de la asociación? Pues mira, ¿Te pareció? a mí me hizo mucha ilusión, me pareció un proyecto muy bonito y me hablaron de ello y me hice socia porque me parecía una muy buena iniciativa, aunque sea solo por colaborar, ¿no?, en esa iniciativa, porque yo creo que de ahí van a salir muy buenos proyectos y muy buenas ideas. ¿Y qué esperas de la asociación? Pues mira, yo sigo las entrevistas que haces y los eventos que haces, he recogido ideas de la gente que has entrevistado, de los eventos en donde hemos estado, pues también hay muchas mujeres que tienen carreras muy relevantes y que te pueden transmitir, ¿no?, qué dificultades han encontrado, ¿no?, como mujeres, y que al final es lo que esto está incentivando, que nos ayudemos, ¿no?, entre nosotras y que consigamos que todas esas barreras desaparezcan. Correcto, o sea, es una asociación súper nueva, tenemos 6 meses y bueno, y la idea pues es seguir haciendo cosas constantemente y bueno, que cada vez seamos más. Creamos también la figura de embajadoras de WITAM, que tenemos una representante pues por cada comunidad autónoma, pues para que también allí pues se vayan haciendo diferentes actividades y también no caer en el error de centralizar todo en Madrid, porque suele pasar en muchísimas ocasiones y no queremos que así sea. Claro, eso es una de las cosas que me pasaba, que yo veía muchos eventos y claro, pero yo estoy en Alicante y decía, pues mira, no puedo ir. Claro. Justo pude ir al de Navidad, ¿no?, pero porque estaba aquí, pero normalmente no puedes desplazarte. Claro, es complicado. Y volviendo un poco a lo que es la movilidad urbana y lo que es tu trabajo del día a día, ¿cómo imaginas la movilidad urbana? Iba a decir del futuro, pero del futuro cercano, porque estamos en una etapa de cambio constante. Sí, bueno, como ves, cada vez va todo más hacia la digitalización, ¿no?, que todavía hay algunos inconvenientes y algunos temas que hay que resolver, ¿no?, porque, bueno, por ejemplo, con las tarjetas ahora se tokenizan, entonces lo que se pretende es que no se escriba nada en la tarjeta, que sea solamente un identificador para que luego todo se tarifique en la nube, pero claro, eso hace que hayan funcionalidades. Al final la calidad, el enfoque es, tú le tienes que dar al cliente lo que necesita. Por mucha tecnología que tú le des, si tú no le estás dando lo que necesita, él no va a percibir un servicio de calidad. Entonces, con todos estos sistemas ABT, al ser solamente un token, pues, por ejemplo, todas las tarjetas permitían que tú utilizaras la funcionalidad de multiviajero. Tú puedes ir con tu hijo, con tu madre, ¿no?, con tu tarjeta y multivalidas. En los sistemas ABT, pues, para evitar problemas con la anti-passback y tal, se eliminaba la multivalidación. Entonces, ¿qué percibe el viajero? Percibe que él antes tenía una funcionalidad que le iba muy bien, que ahora tiene un sistema estupendo, súper moderno, que no le permite ir con su hijo, ¿no? Exacto, entonces, que es una desventaja, claro, para él. Claro, entonces todas esas cosas son las que intentamos resolver, ¿no?, en las nuevas implementaciones. Y luego el uso de las barreras, ¿no?, que al final que puedan quitarse esas barreras en el futuro, yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía yo creo que en eso estamos lejos. Cuando hablas de barreras te refieres a los tornos. Claro,
De hecho, nosotros hicimos un piloto hace muchísimos años en Valencia, en donde hicimos el piloto con un bus, en donde utilizábamos chips de media proximidad, en vez de proximidad cercana, que tú tienes que acercar la tarjeta al equipo, es de media proximidad, o sea, que te identificara cuando entrabas y te identificara cuando salieras, ¿no? Al final había muchas interferencias en el campo del chip, pues del wifi, de todo el entorno que tienes, ¿no? Y al final eso no salió bien, pero seguro que con las velocidades de procesado, la mejora de los chips, la inteligencia artificial, con nuevos algoritmos, seguro que eso en el futuro, alguna de esas soluciones nos va a funcionar. ¿Y hay alguna ciudad en Europa donde se esté trabajando en una eliminación de barreras de estas características? Que yo sepa, no hay ningún otro proyecto de ese estilo, o no lo conozco. Luego hay otro tema muy interesante que además también se está empezando ahí a mover un poco en Tecmoveo, que es el mundo del vehículo conectado, ¿no? Sí, bueno, yo ahí estoy menos metida, eso es Enrique que lo está empujando muchísimo, pero sí que va a ser otro sector en el que poco a poco nos vamos a ir metiendo, ya tenemos, Enrique ya conoce mucho ese sector y nos vamos a ir formando todos en eso, seguro que en el futuro va a ser un nuevo nicho. En un futuro muy cercano, porque ya estamos exacto. viendo que empiezan a surgir los primeros estudios, los primeros intereses y proyectos relacionados con esto y como vamos tan rápido, dentro de poco pues tendremos también vehículos autónomos en la calle y... Sí, va a ser un servicio muy demandado ese, porque de hecho ya en todos los congresos siempre aparece algún piloto relacionado con eso, o sea que está cerca. Pues no sé si me dejo alguna pregunta pendiente, si tenías interés en hablar de algún proyecto o de algo relacionado también con la empresa, con tu trayectoria profesional. No, básicamente yo creo que hemos recorrido un poco todo y los proyectos ahora que tenemos más en marcha son los proyectos relacionados con la transición al ABT, ¿no? A las cuentas en la nube. Todas las administraciones han aprovechado los fondos europeos para hacer esa transición y dentro de poco casi todos los sistemas van a ir por ahí. Hay una pregunta que yo sí tengo pendiente para hacerte. ¿Cómo ves el mundo de la consultoría? Me explico. O sea, ¿crees que aquí en España concretamente está bien valorada la consultoría? Porque o sea, se oyen muchas quejas de que bueno, pues hay algunas frases como muy características que dicen que el conocimiento todavía no lo tenemos lo suficientemente bien valorado. ¿Estás tú de acuerdo con esta frase que oímos bastante en algunos congresos y jornadas a las que asistimos? A ver, yo en nuestro caso, yo sí siento que nos valoran mucho y que consideran que somos un activo importante cuando hay una transición, sobre todo con nuevas tecnologías y gente experta en este sector. A nosotros nos llaman por eso, porque saben que sabemos del tema y nos incorporan. Yo siempre he dicho que al final tienes que ser parte del equipo. Entonces, aparte del conocimiento técnico, yo creo que hacemos equipo cuando vamos a un proyecto, no solo con tu gente, sino con el cliente, con los proveedores, y eso hace parte de la solución. Yo creo que sí lo valoran. Sí, bueno, al final es una asistencia técnica íntegra, ¿no? Donde, Sí. como bien dices tú, es un acompañamiento constante con el cliente, con los proveedores y con todos los agentes implicados en los proyectos, ¿no? Sí, que ahí está lo complicado, ¿no? Al final es la inteligencia emocional, ¿no? El intentar contribuir no solamente técnicamente, sino que todas las personas que forman parte de ese proyecto sientan que van a ganar y que vas a llegar a un objetivo común. ¿Y la participación ciudadana a veces también se aplica en los proyectos? Porque, por ejemplo, en movilidad sí que es verdad que es un componente muy importante en los proyectos que desarrollamos, en tecnología también. Yo creo que aquí menos. O sea, yo creo que a nosotros nos transmiten menos. Hemos tenido algún proyecto en el que sí que en el que sí que les hemos propuesto pues utilizar las redes sociales, utilizar encuestas, utilizar para ver cómo valora el cliente esa tecnología, pero normalmente no
no se tiene tan en cuenta esa parte. Sí, lo que observas, ¿no?, en la gente y lo que te transmiten, pero no tanto como movilidad. Ya la digitalización es algo que se considera súper necesaria, que optimiza muchísimo pues la calidad de vida también de los ciudadanos, por lo tanto pues no se tiene tanto en cuenta la participación, pero sí se consideran lo que hablábamos al principio de la entrevista, pues los diferentes perfiles de usuario, pues para que todo el mundo pueda acceder adecuadamente, pues en este caso a los distintos servicios de transporte público. Claro, muchas veces siempre sueles empezar por un piloto cuando es un proyecto con una tecnología nueva, ¿no?, y ahí recoges el feedback, porque muchas veces te equivocas en muchas cosas o no tienes en cuenta un colectivo específico que resulta que no le viene bien ese tipo de tecnología, y todo eso va recogiendo ese feedback que te ayuda a mejorar en otros proyectos. Estupendo. Pues un largo recorrido que tiene TIC Moveo y sigue creciendo considerablemente. Sí, sí, yo creo que tiene un futuro prometedor porque ha crecido mucho y lo sigue haciendo, esperemos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Lidia, por venir desde Valencia a la entrevista. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a SICE por dejarnos una vez más este espacio para la grabación del podcast. Y recordar a todo el mundo que tenemos página web, que tenemos redes sociales y nuestro canal de YouTube donde colgamos cada una de nuestras entrevistas, y únicamente recordar también que la página web es witan.es y que nos vemos en el próximo episodio de Cruce de Caminos. Un saludo.